chisme político. Pues estamos tal vez a punto de experimentar otro encierro. ¿Cómo? Otra cuarentena. que la boca No, se no es te haga cierto. chicharrón, No. mi hermano. No, ¿Cómo? no creo. Bueno, o sea, todo puede pasar. No se ha descartado, Sí. pero tampoco es No, lo más seguro, ¿no? pero sí. Ajá. Pero sí es un escenario posible, tristemente. Ajá. Pues vamos a, o sea, la idea es como a platicar un poquito de qué fue o qué está pasando con esto del Mpox o la viruela del mono. Pues esta es una enfermedad de la cual la OMS acaba de sacar pues una alerta de salud pública mundial. En esta misma alerta, el secretario general de la OMS aconsejó que las fronteras no se cierren, o sea, al parecer por el mecanismo de la enfermedad, pues argumentan que ahorita todo está concentrado en África, específicamente en la República Democrática del Congo, es donde se está viendo el contagio más severo, los casos más horrendos ahí, las muertes, claro. No les recomiendo que busquen imágenes a menos que tengan un muy buen estómago o que sean médicos o algo así, porque sí, la enfermedad tiene una sintomatología pues bastante fuerte y se ve cuando alguien tiene la viruela, ¿no? Con el COVID pues nomás es el comportamiento, ¿no? Pero, por así decirlo, pero en cuestión de esta enfermedad pues sí se ve en la piel los efectos y pues sí es bastante estremecedor. Y pues queremos también tocar un poquito el tema de la pandemia, porque este fue, al menos la última pandemia que vivimos, que fue la de COVID, el virus, el cual no ha desaparecido, por cierto, pero pues ya no tiene las implicaciones tan letales que tenía anteriormente. Queremos repasar un poquito los efectos para, pues, ver hacia dónde podríamos ir con esta nueva enfermedad, ver los escenarios, si es que esto empeora. Hemos visto que ya hay casos confirmados en Suecia, en Pakistán. México durante todo este año ha tenido casos confirmados, pero pues no ninguno así como que implique un contagio o una cadena de contagio nacional, como lo llegó a ser el COVID. Entonces, la idea es como repasar esto, ¿no? Los efectos. Y pues para eso, qué mejor ejemplo que el que tuvimos hace unos años. Efectos que tuvo la pandemia de COVID, los cuales todavía vemos hoy en día, algunos de ellos. Ahora sí que la pandemia pues tuvo efectos sociales, tuvo efectos económicos profundos a nivel mundial. Yo los podría resumir en, por ejemplo, los económicos y los sociales, ¿no? O sea, en cuestión económica, pues tuvimos la recesión global. Provocó el COVID la mayor recesión económica mundial desde la Gran Depresión. Literalmente la economía global se contrajo. Millones de personas, incluyéndome a mí, por cierto, perdimos nuestros empleos. Y muchas empresas pues sí se vieron obligadas a cerrar permanentemente. Principalmente empresas del sector de servicios, del sector de turismo y demás. Tuvimos mucho desempleo, por lo mismo hubo un aumento masivo del desempleo en estos sectores que les comenté, también en el comercio minorista, porque pues no se podía salir. Las personas perdieron sus ingresos, obviamente esto afectó pues, el consumo de la población y la estabilidad económica. Se interrumpieron también las cadenas de suministro, entonces pues afectó la producción y distribución de bienes, ¿no? A nivel global, pues era cada vez más difícil conseguir ciertos bienes. Nos dimos cuenta, por ejemplo, aquí en México con el papel de baño, pero también con la cerveza en algún punto. Mucha gente entró en pánico porque pues, no se podía comprar cerveza y estaban encerrados. Entonces se vieron obligados a comprar otro tipo de bebidas. También se aumentó la deuda pública porque muchos gobiernos se vieron obligados a aumentar su gasto público para enfrentar la crisis. Ofrecieron ayudas directas tanto a empresas como a personas y pues esto aumentó la deuda pública. Ejemplo de ello, por ejemplo, aquí en México, en varios estados, y no es que todos, aplicaron un programa como de apoyo al desempleo por la pandemia. Y te lo digo de mi propia experiencia, que yo lo usé en su momento porque pues me corrieron de que en abril 2020 y dije, bueno, o sea, pues sí puedo sobrevivir, ¿no? Pero pues no estaría mal por ahí también
una ayudadita. Entonces, pues sí apliqué y efectivamente sí me ayudó el gobierno. Muchas gracias, gobierno del estado de Querétaro. Eso se hizo bien. De ahí, la transformación digital pues también se aceleró. O sea, eso fue hasta cierto punto un efecto positivo de la pandemia. La pandemia aceleró como tal la adopción de tecnologías digitales, ¿no? Aceleró la tecnología para el trabajo remoto, para el comercio electrónico, la digitalización de servicios y pues esto al final, bien lo dijo Bill Gates por ahí en una entrevista, transformó la economía y la avanzó unos 20 años, en un año nada más. Él creía que estas tendencias las íbamos a ver por ahí del 2030, finales, y no, las vimos pues casi que luego, luego. Y pues los otros efectos que podríamos ver de la pandemia que vimos fueron los sociales. Uno, y que creo que esto también nos va a servir para partir de qué podríamos ver con esta nueva pandemia misma, fue el impacto en la salud mental. El aislamiento, el miedo al contagio sobre todo y la incertidumbre de, ay, ¿qué va a pasar? O sea, la incertidumbre económica, hasta cierto punto también política, porque en ese entonces estaba muy fuerte la tensión Irán-Estados Unidos. Digo, siempre lo he estado, pero ahí está en un punto muy, muy fuerte y pues la pandemia lo bajó un poco. Todo esto contribuyó a un aumento de problemas de salud mental a nivel global, según la OMS, sobre todo la depresión, la ansiedad y el estrés. También aumentó la desigualdad social, la desigualdad económica, los avances que se tenían a favor de reducir la pobreza pues se detuvieron. Los grupos vulnerables, como las personas pues en pobreza, las minorías étnicas y las mujeres, por supuesto, como siempre, fueron las más afectadas por la enfermedad y por las repercusiones económicas. Se cambiaron las dinámicas familiares, o sea, el confinamiento obligó a las familias a pasar más tiempo juntas. Esto hasta cierto punto sí fortaleció los lazos familiares, seguramente en algunos casos, pero en otros incrementó los conflictos y la violencia doméstica de las mujeres. Por ahí UN Women sí tiene una gráfica pues muy triste de cómo en la pandemia aumentaron los casos de violencia contra la mujer porque pues no podían salir. La otra, se interrumpió la educación. Millones de estudiantes en todo el mundo, algunos tuvieron que interrumpir sus años escolares, debido al cierre de sus escuelas, y otros pues transicionaron a esta educación en línea, pero que fue algunas, si no es que la mayoría, de menor calidad, fue desigual el avance y pues esto afectó a aquellos sin acceso adecuado a internet o sin dispositivos tecnológicos de punta y también sin una escuela con un sistema robusto de enseñanza. Esto pues sí afectó a toda una generación pues de niños y de jóvenes. También hubo cambios en los comportamientos sociales, o sea, los vemos hoy en día, ya las normas de distanciamiento social, si bien ya no son aplicadas por ley, digamos, siguen ahí. O sea, ya es poco probable que veas a alguien conviviendo tan cerca con un extraño como pasaba antes de la pandemia, ¿no? El uso de mascarillas sigue por ahí. Otras medidas sanitarias pues también cambiaron la forma en que las personas interactúan, ¿no? Nos hicieron más conscientes de este tipo. Y pues hasta cierto punto un efecto positivo fue el aumento de resiliencia comunitaria, ¿no? De solidaridad. O sea, la verdad es que hubo bastantes iniciativas de apoyo mutuo, voluntariado, por ahí empresas que dejaron de producir lo que producían y, por ejemplo, Grupo Modelo que comenzó a producir agua en latas para el personal de la salud, para la gente que ponía vacunas y gel antibacterial también, en vez de producir cerveza, por ejemplo. Es un ejemplo, pero muchas empresas hicieron algo muy parecido, tanto grandes como pequeñas, para poder ayudar. Entonces, pues en resumen, ahora sí que el COVID no solo afectó la economía mundial de manera significativa con efectos que vemos todavía hoy en día, que nos estamos recuperando hasta cierto punto bueno, nos estábamos más bien recuperando hasta cierto punto de la recesión global y parece que ahora vamos a entrar de nuevo, pero por otras razones. No solo eso, sino que también pues, alteró la estructura social, alteró el tejido social, expuso en muchos casos, amplificó de hecho las desigualdades que ya existían y pues ahora sí que catalizó, ¿no? Estas transformaciones en la vida cotidiana y nuestra economía global. Entonces, no sé tú qué puedas rescatar de esto, Isma. ¿Cuáles crees que son como los puntos a rescatar de los efectos que tuvo la pandemia? Y pues algo así que podamos visualizar si esto vuelve a suceder con Pues esta fíjate nueva que a mí lo enfermedad. primero que me llama la atención es que esta nueva enfermedad, pues ya había habido un brote, tengo entendido. No sé si alguien recuerda, pero fue como primero un
Pues sí, como, ahí viene otra vez algo, ¿no? Hace unos meses, ni siquiera me acuerdo si es de que fue hace unos meses o el año pasado en algún punto, pero sé que fue reciente, ¿no? Mi cerebro no lo tiene así como muy precisado cuándo ocurrió eso, pero sí fue, digo, hace menos de un año, año y medio. Entonces, Sí, fue en 2022, a 2022, ve mediados, qué que empezó. rápido se ve el tiempo. Entonces, de repente, de repente ya otra vez, ¿no? Pero como que ahora sí está agarrando tracción mediática, es lo primero que diría yo. Ahora sí pareciera ser que empiezan a informarte que ya en Suiza, ya en Suecia, ya en ¿dónde más vi? Que en Ohio ya encontraron, Ohio no me acuerdo qué estado, hace ratito estaba checando, que ya habían visto el virus como en el agua, ¿no? Y todo esto, pues digo, son entidades biológicas, pues obviamente viajan, ¿no? Y no sabemos cómo, hasta después se descubre cómo es que tienen su constitución. Igual esto ya está mucho más estudiado, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Fíjate que hace un par de años, sí, hace un par de años trabajé en Secretaría de Economía de México y tuve la oportunidad de ir justamente a un curso en temas, pues, de esto, ¿no? De lo que era el futuro biotecnológico y pues en el tema de pandemias, de infectología, de alguna manera, bueno, una embarradita, ¿no? Fue como, pues, un diplomado, por decirlo así, un tallercito con la cámara franco-suizo-mexicana, no me acuerdo cómo se llama. Y estuvo muy interesante también porque pues finalmente te das cuenta que como humanidad pues tenemos que convivir de entrada con estos virus, bacterias, etcétera, ¿no? Pero por otro lado también te das cuenta que el nivel de dinero que se necesita para poder investigar todo eso es muchísimo. Y por otro Sí, lado, los efectos que tienen este tipo de virus sumamente contagiosos, no estoy diciendo que el de ahorita lo sea, la verdad es que no desconozco sus efectos, etcétera. Eh, ahorita los hablamos. Va. Y lo que sí sé es que lo que ocurrió fue que nos dimos cuenta que éramos bastante vulnerables, ¿no? O sea, no solamente como humanidad, que eso fue muy fuerte, porque era como, ¿sabes qué? Aquí no importa dónde vivas, o sea, tarde o temprano va a llegar. Tienes que cuidarte y como que al final pienso que eso nos dejó pues un trauma. Yo sí lo llamaría un trauma como humanidad, como sociedades globales o como una sociedad global con sus provincias, dígase cada país, y al mismo tiempo teniendo ya acceso a las redes sociales y teniendo acceso al internet, pues provocó efectos hasta de contagio psicótico, diría yo, de fake news, de infodemia, ¿no? De qué tomarte, qué no tomarte, de que las vacunas unas servían, otras no, y que otras todavía iban a tardar más, y que tales países no querían que otros países les mandaran, que porque esa vacuna venía mala, no sé, o sea, tantas... O Trump diciendo que tomaras Lysol Claro, ¿no? O sea, quién sabe en cuánta gente televisión nacional. intoxicada después de esa declaración, pero lo que sí es que, pues bueno, se vio todo lo que siempre existe en la humanidad, ¿no? La rivalidad entre países, se vio el tema de que la gente, yo me acuerdo mucho, y la verdad yo en ese momento fui muy crítico porque sentía que no era la forma de actuar, o sea, yo sé que nadie es perfecto y que todos también tenemos ahí nuestros resbalones, pero a mí me sacó mucho de onda que la gente quería acaparar cubrebocas para venderlos después 4 o 5 veces su precio. Y como que había esta discusión, he estado metido en grupos de discusión casi toda mi vida, pero eh, pues como en estos universitarios, ¿no? Como de decir, oigan, ¿quién tiene? Es que bla, 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 porque yo puedo hacer negocio con ustedes. Y todo fue, pues digo, mucha gente seguramente se hizo muy rica durante la pandemia, o al menos le entró mucho más dinero de lo normal y fue una oportunidad, ¿no? Y si nos vamos al tema de negocio, es como toda crisis es una oportunidad. Pero pues, oye, men, se estaba muriendo gente, ¿no? Entonces, no sé, a mí me pareció complejo de comprender ese fenómeno social en donde la banda compraba cubrebocas, los acaparaba y de repente era como que ya ni siquiera los médicos, el personal de base de los hospitales públicos e incluso privados, les era muy difícil conseguir. Pues ahora sí que ellos estaban en la primera línea de defensa, murieron muchos, murió mucha gente dedicada al tema de salud, a los servicios médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera. Y, y siento que mucho de eso fue precisamente la insuficiencia, ¿no? de las cadenas de suministro, o sea, ya pasándome como al tema económico. Vimos la disrupción de muchos
productos. Vimos cómo somos tan interdependientes, ¿no?, en las cadenas de suministro y logística o de producción. Pues en casi todo, o sea, ya llegamos al punto sí globalizador en donde no sé, te digo, un refrigerador se hace con no sé cuántas piezas, seguramente cientos o miles, y no sé, vienen de 20 países. Un coche vienen de tal vez 12 países, pero pues no van a llegar tales elementos que iban a hacer que saliera el coche, y ahora, todavía al día de hoy creo, no sé si uno va a la agencia y te dicen no hay coches, ¿no? Y todo lo tienes que sacar a crédito porque si no, no te dan un coche al contado. O sea, se transformó la economía. ¿Por qué? Pues porque ahora me puse a pensar como por qué, ¿no? Y después dije, no, pues claro, o sea, a una automotriz ahora le conviene más tener un cliente de renta y cobrarle intereses, más que pagar en cash, porque al final le conviene más tener una proyección hacia adelante de dinero ingresando mes con mes que un dinero de flujo efectivo, pues de una, ¿no? Y pues sí, o sea, se transformó de alguna manera la forma de hacer negocios. Creo que también la digitalización de organizaciones se llevó a cabo de manera contundente. Quien no pudo digitalizarse, digamos que pues quebró, se quedó atrás. Esto también ensanchó la desigualdad social, en mi opinión. Era mucha gente que perdió su trabajo. Habimos muchos que eso fue oportunidad para tener un trabajo también, pues como digamos circunstancial, y que a partir de ahí pudimos insertarnos al tema laboral en otras cosas. Y pues en lo general a mí me pareció que sí fue un shock. O sea, todos estos cambios de una tan brutales te hacen caer en un estado emocional, psicológico, pues de una cierta desesperación, ni siquiera frustración, ¿no? O sea, en una zozobra, en una incertidumbre, que mucha gente comenzó también a padecer trastornos psicológicos derivados pues del impacto, ¿no? Del impacto de las noticias, del impacto de lo que era ver morir a la gente de al lado, de los vecinos, de las personas mayores. Fíjate que cerca de tu casa, ahí en México, también hay una clínica, ¿no? Un sanatorio muy básico. Y me acuerdo que yo sí salía un poco más, porque la verdad es que yo salía a hacer las compras al súper cuando no se podía recibir nada en la casa. Porque yo prefería salir, digo, yo no estaba tan grande en esa época, pues sigo sin estarlo creo, pero pues ya de 30. Y quería cuidar a mi familia, a mis abuelos, y entonces yo iba a hacer el súper para que ellos no entraran en contacto, pues ahora sigue con el exterior. Y pues gracias a Dios, la verdad es que salieron adelante. Creo que nunca se enfermaron de COVID ellos. Pues como que nos funcionó. Yo me enfermé no sé cuántas veces, la neta. Pero pues el objetivo se cumplió, ¿no? O sea, al final mis abuelos, que ya tienen sus 70 y tantos años, pues siguen acá. Entonces, pues fue buena estrategia, me parece. Yo tenía una chamba digital, virtual, entonces también eso me ayudó a mí a estar al pendiente de ellos, de cuidarnos, pero esta forma de interacción fue brutal. O sea, yo creo que no nos damos cuenta que como seres humanos necesitamos el contacto físico, el contacto, pues ahora sí que presencial, ¿no? Incluso en los trabajos, aunque haya a veces bronca. Güey, que Susana ya puso su topper de no sé qué y huele toda la oficina, o sea, eso no importa, ¿no? Pero estás conviviendo. O sea, el ser humano es un animal gregario. El ser humano necesita convivencia. El ser humano, de hecho, está comprobado también por estudios que cuando vive en aislamiento empieza a enfermar. Empiezas a tener no solamente cuestiones de ansiedad o de depresión, etcétera, sino que el propio efecto empieza a afectar tu cuerpo, ¿no? Tus hormonas, etcétera. Entonces, es muy curioso cómo pues vivimos en ese estado de crisis, lo cual también promovió la bajada de nuestras defensas, y muy seguramente por eso muchas veces nos enfermamos más de lo debido, por un virus que finalmente es un virus pues que ha convivido con la humanidad y lo hemos tenido y nos hubiéramos dado cuenta o no. Claro, su nivel de letalidad, de evolución, lo que haya sido, pues es lo que lo hacía peligroso hasta cierto punto, y porque muy seguramente tenía una afectación, no sé, no soy experto, pero una afectación al sistema nervioso es lo que yo he llegado como a concluir un poco, sin ser doctor obviamente, pues porque conectaba, ¿no? Como que de repente las personas no podían respirar, de repente a la gente le fallaba algo, les daba una trombosis o yo no sé.
y pues es por un tema de disrupción del sistema nervioso central prácticamente, es lo que yo concluyo. Entonces, de alguna manera, creo que fue demasiado. Fue demasiado, pero en el lado de los negocios y en el lado de la evolución humana tecnológica fue mucho más todavía, fue todavía más brutal. Me acuerdo que fue un ciclo en donde las personas compraron computadoras como nunca en su vida, celulares, seguramente metidos todos en Netflix estábamos, escuchando podcast, Spotify. Yo no sé quién comenzó, pero dicen que por ahí quien inició TikTok, quien inició a tener un canal de YouTube, hablando de lo que fuera, les fue muy bien porque la gente solo tenía tiempo. La gente no tenía que perder el tiempo en el tráfico, no teníamos que perderlo. Las personas se pusieron fit en sus casas. Hubo quien pues no lo pudo lograr y más bien se puso al revés, ¿no? Pero se puso fat. Ajá, pero pues había como esta suerte de solidaridad comunitaria, pues oye, tómate esto para que te eleves las defensas, haz un poco de ejercicio para que pues eleven tus defensas también y no comas esto porque esto te puede perjudicar, no fumes, no sé. Cosas de este tipo, los gobiernos actuaron de alguna manera bien, mal, peor, horriblemente, unos excepcionalmente alrededor del mundo, incluso en México, en ciertos municipios, en ciertos estados hubo muchas diferencias. Vimos el poder del Estado, yo me quedaría con esta parte, ya para terminar ahorita la intro de mi parte. Vimos el poder del Estado en su máxima expresión, dígase Leviatán. Vimos cómo se promulgaron decretos presidenciales o estados de emergencia reglamentados fast track para poder hacer que la gente no saliera de sus casas. Me acuerdo que un amigo se fue a vivir 3 meses antes de que empezara la pandemia a Alemania, güey, a estudiar su maestría y mi amigo, es uno de mis mejores amigos, pues tuvo que vivir muy recluido 2 años, pero literal porque en Alemania tenías que pedir como un ticket para ir tipo al Oxxo a través del gobierno, y si no te autorizaban ese día a salir a tal hora y regresa a tu casa a tal hora como una ley marcial de toque de queda, pues estabas en broncas de una multa y después de reincidir o algo así creo que ya avanzaba a una detención, no estoy muy seguro, pero sí como que tenías un score crediticio gubernamental, por decirlo así, en una democracia como lo es Alemania, ¿no? Entonces, ese es un caso de los muchos que debió de haber sucedido. China, me acuerdo que Wuhan era simplemente, nadie salía, o sea, no había forma, ¿no? Claro. Era muy, muy marcial también ahí el que nadie podía salir, fue la fuente del origen al parecer. Y pues podemos ir a todos lados y luego vemos otros países como latinoamericanos. Ecuador le fue terrible, murió mucha gente en la calle, se veía la gente morir en la calle. Vimos a un México que no podía dejar de salir de trabajar porque México y su economía pues es del diario, o sea, hay mucha gente que vive, y es la mayor parte de los mexicanos, que viven comerciando, que tienen que salir, que no hay de otra, o sea, ¿cómo vendes? No van a tener un Shopify o un Amazon por donde distribuir sus nopales y su bolsita de nopales o de frijoles enlatados, pues así como que los cocinan ellos, o el arroz o las tortillas, o sea, como que también nos enseñó la cara de que mucha gente no tiene la capacidad económica y son realmente vulnerables y muchos otros somos muy privilegiados en circunstancias de supervivencia. Y creo que eso nos tuvo que haber sensibilizado. Yo esperaría, no sé si ya se nos olvidó en algunas cosas, porque bueno, ahorita vemos atrocidades ocurriendo en el mundo y también pareciera que ya estamos insensibilizados. Y es preocupante esa parte, ¿no? Como humanidad. Pero bueno, si vamos al segundo round, güey, pues honestamente ya tuvimos un primer rodeo, no sería el segundo. Más bien no sería el primero, sería el segundo. Pero sí me preocupan los efectos sociales, más todavía, porque de entrada creo que ni siquiera ahorita nos hemos recuperado de lo que fue la fractura económica y social con el COVID. Honestamente creo que no, ¿eh? Claro. Y el que te den el segundo golpe en el ring, así apenas tú levantándote, ¿no? Que no te dieron el knockout, pero ya casi te lo daban, y te vuelven a pegar otro, pues ya no sé, güey, ya no sé. O sea, en mi personal opinión, pienso que eso va a crear todavía más o va a ensanchar la gran desigualdad que dejó el COVID. Va a ensanchar las decisiones de las empresas por tratar de no tener más empleados y más bien automatizar sus trabajos a través de inteligencia artificial y robótica, porque esos no se enferman. Y entonces, ¿qué onda con la gente? Y entonces la gente que no tiene empleos, ¿qué va a hacer?
y no son suficientes los cheques Trump, ¿no? O sea, si fueron aliviane, mi familia acá le cayeron sus cheques, yo no estaba acá todavía, así que me lo perdí, pero fue real, ¿no? O sea, había otros países como tú dices, o por ejemplo en Querétaro, que había este seguro, que te apoyaban de alguna u otra manera, seguramente también a las personas vulnerables con otros programas, pero bueno, no se puede culpar a nadie. Esto es demasiado como para que un gobierno tenga para construir un hospital en 3 días, como para que te la hayas ahora sí que prevenido y decir, no, hombre, vamos a ir comprando 100,000 ventiladores, porque todo en ese momento urgía y todos tenían también su, yo te doy más, yo soy un país que siempre te ha ayudado, dame a mí los ventiladores, o yo las vacunas, gran empresa, porque pues tú y yo tenemos una relación comercial de décadas. Entonces vimos el poder en acción cabrón, o sea, vimos el profundo poder que tienen empresas, gobiernos, la fragilidad social que existe cuando estamos amenazados en esto, la importancia de que estos liderazgos económicos y políticos e incluso sociales tomen decisiones adecuadas en momentos donde no ha habido ensayo. Entonces, fue una gran prueba, una gran lección y también fue desastroso, como un momento, ahora sí que de la historia moderna, ¿no? Pues fue la primera pandemia moderna, honestamente, de este nivel global. Pero ya nos había avisado también Bill Gates que no iba a ser la primera y la última. Más bien, la primera sí, la última no. Entonces, es ahí donde uno dice, tío Bill, ¿a qué te refieres, tío Bill? O sea, güey, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo y de qué, güey? Para poder ir viendo cómo le hago. No déjame ir comprando más papel de baño, déjame ir viendo cómo le hago. Entonces, siento que estamos ahí como no queriendo aceptar. Yo, honestamente, creo que he visto, a mí que me gusta el tema de comunicación y propaganda y el análisis de la misma, yo he ido viendo cómo ha ido creciendo el nivel de exposición y tracción aumentado en redes sociales y en los outlets informativos. Esto me indica a mí que esta cosa ahora sí va en serio. ¿Va en serio en qué? Va en serio en que cada vez más vamos a ver una reacción de los poderes por tomar medidas. No te estoy diciendo que nos van a volver a meter, no te estoy diciendo que de esto se va a morir mucha gente. La verdad ignoro todo eso, no quiero poner a nadie en una alarma que no necesitamos ahorita para nada y que además yo no soy ninguna autoridad para decirlo. Te estoy dando una opinión, audiencia, escuchas, sobre lo que yo veo y el hacia dónde vamos, porque ya lo... Ahora sí, como no sé quién ha visto Dark en Netflix, pero es como, oh, está ocurriendo otra vez TikTok, ¿no? O sea, Sí. pues yo no sé, como que me está dando unas reminiscencias de lo que ya vivimos y digo, no mames. Entonces, yo digo que es buen tiempo para que la gente pase lo que pase, o sea, desde que si ocurre, si no ocurre, es un buen aviso para decir, pon tus asuntos en orden, güey. Desde un testamento, y otra vez, no, espero que no pase nada. Pero somos bien buenos como mexicanos para postergar las cosas que de repente me cerraron la oficina, no puedo ir al SAT, güey, ¿no? A renovar esto. O sea, ve poniendo tus asuntos en orden, por lo que sea, porque siempre es bueno estar prevenido y ver hacia adelante. Y por otro lado, pues yo creo que también económicamente es bueno ir previendo, pues tener ahí tu ronchita por si pierdes tu chamba, o si no la pierdes, qué bueno, ¿no? No te estoy diciendo que la vas a perder. Pero mucha gente sí, pues si llega a haber un encierro va a volver a pasar lo mismo en muchos términos sociales y económicos y también biológicos en nuestros cuerpos. Entonces, ahí me quedaría por un primer momento y disculpen pues tanto análisis, pero es fascinante este tema. No, pero claro, o sea, lo que vivimos fue histórico, totalmente. Y pues, como tú bien dices, no vamos a poner en un sentido de alarma innecesaria, pero sí vamos a rescatar lo que deberíamos de estar siguiendo ahorita y de estar al pendiente, ¿no? Y para eso vamos a hablar un poquito más de esto de la viruela del mono. La viruela del mono, también conocida como monkeypox o mpox, ya le pusieron mpox, de hecho, para que la pueda pronunciar más fácilmente todos los idiomas del mundo. Suavecito, ¿no? Lo cual... Nos horroricemos, güey. Sí. Sí, no, pero hasta cierto punto también tiene un sentido, un doble sentido, porque, a ver, el SARS-CoV-2 coronavirus lo empezaron a llamar COVID para que todo mundo lo pudiera pronunciar de una forma más fácil. Entonces, a mí eso me preocupó un poco cuando dijeron, le vamos a poner mpox para que todos lo puedan pronunciar. Es como de puta, o sea, sí tiene alcance global, ¿no? El lenguaje para podernos entender en todo el mundo, porque esto ocurre en todo el mundo. No. Sí, exacto, eso es lo que me preocupó. Pero pues el mpox es una enfermedad viral causada por el virus que ya existía de la viruela símica, ¿ok? Pero este virus mutó, digamos, e incluyó al virus de la viruela humana. Entonces haz de cuenta que se fusionaron, por así decirlo. Y pues como los virus son organismos
súper inteligentes, eh, aunque uno no lo crea, sí, pues ya alcanzaron este nivel de contagio humano importante. Como una simbiosis, Históricamente. Mau. O sea, Ajá, como una simbiosis, haz de cuenta. se juntaron el hambre y las ganas de comer. Ah, güey. Sí, literalmente el hambre y las ganas de comer se juntaron aquí. Y pues esto sucedió, este brote ha sido históricamente endémico, ¿no? En regiones de África Central, de África Occidental. Y como tú bien decías, en 2022, mediados, por ahí de junio, mayo, junio, hubo un brote significativo donde empezó a ser viral el tema de la viruela del mono. Y esto afectó pues a varios países, algunos países, perdón, fuera de África. En su momento se comenzaron a reportar casos de viruela del mono en países no endémicos y ahí fue el problema. Ya no pasaban solamente en África, ya empezaron a pasar en Europa, en América del Norte, en México. De hecho, a la fecha hemos tenido desde 2022 212 casos de viruela del mono. Y pues este brote fue inusual, obviamente, porque el virus, su transmisión ocurrió entre humanos, fuera de las áreas endémicas, fuera de donde estaba pues el brote concentrado. Y afectó de hecho a personas que no tenían antecedentes de viaje a estas regiones. Ese fue el problema y fue lo que empezó a desatar la alarma en su momento. Ahora, la viruela del mono, para quien no sepa, se transmite a través del contacto cercano con gente. Eso es una buena noticia comparado con el COVID, porque el COVID tiene una tasa de contagio mucho más alta. En su momento no se había estudiado tanto. Ya ahorita ya sabemos que, por ejemplo, si tú tenías COVID en 2020, estornudabas, podías afectar a 10 metros a tu redonda con el virus, o sea, podrías dejar esa zona comprometida y el virus podría sobrevivir ahí hasta 2 o 3 horas. Entonces, digamos que yo estornudaba, no sé, en el área de verduras del Costco, pues si estornudaba ahí, ya quien pasara a la siguiente hora se podía contagiar. Si tenía su sistema inmune bajo, el virus podía alojarse en él. Entonces ese fue el gran problema. Esa perdonita. Sí, el virus totalmente inteligente sabía cómo propagarse de forma muy, muy efectiva. Aquí la viruela del mono, a fuerzas te tienes que tener contacto con alguien con lesiones, con fluidos corporales o con materiales contaminados. Entonces no es como que está en el aire, ¿no? Como lo llegó a hacer el COVID. Es más parecido al ébola en ese sentido. Entonces, durante este brote de 2022, pues particularmente la transmisión que más pegó fue la de contacto sexual. Se observó primero esto como medio clave y se pensó que nada más se podía contagiar uno por contacto sexual, pero después se descartó y ya se vio que se podía con otro tipo de contactos, ¿no? Puede afectar a cualquier persona. Si bien el brote de 2022 se dio principalmente entre hombres que mantenían relaciones sexuales con hombres, el virus pues no se limitó a este grupo y ahora sí que cualquier contacto cercano con un infectado te puede enfermar. O sea, si tú saludas de beso a alguien y ese alguien tiene una pequeña herida de que se rasuró y está enfermo y tú también tienes una pequeña herida, pues ya valió, ahí ya te contagió, ¿no? Entonces es un poco más difícil que el COVID, pero pues es contagioso. Ahora, los síntomas son fiebre alta, dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga y lo más estremecedor es esta erupción cutánea, ¿no? Que es muy característica, que son como pústulas llenas de líquido y costras. Haz de cuenta que a la gente le sale cerezas en la piel. Yo lo he visto así, como cerezas que se echan a perder, que se van abriendo y pues es terrible eso, ¿no? La mayoría de estos casos que han pasado de viruela del mono afortunadamente no han sido graves, o sea, no han sido todos fatales, contrario al COVID, pero la enfermedad sí es dolorosa. Y pues sí, dependiendo tu sistema inmune, tu edad, pues sí puede llegar a tener complicaciones severas o la muerte, ¿no? Dependiendo. Ahora, las autoridades sanitarias, no solo la OMS, sino las de varios países, pues han implementado campañas de vacunación en grupos de alto riesgo, ¿no? Principalmente en las zonas endémicas que te decía, o en zonas que están cercanas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el sudeste asiático lo ha empezado a hacer, la India también, Pakistán también. Son poblaciones pues demasiado grandes, ¿no? Entonces ahí lo aplican. La OMS declaró la viruela del mono en 2022, en julio, como una emergencia de salud pública de interés internacional y apenas hace que 2 días, o sea, 15 de agosto, lo volvió a hacer con esta alarma de emergencia de salud pública. Ojo, no es lo mismo a cuando la OMS anunció al COVID con potencial pandémico. No sé si te acuerdas cuando el secretario de la OMS dijo esto tiene potencial pandémico.
Ahí quería decir, esto ya valió, ¿no? O sea, ya todos prepárense porque a todos nos va a dar. Aquí no lo han dicho, pero antes de que pase al potencial epidémico y pandémico, sí lo marcan como emergencia de salud pública internacional de interés internacional. O sea, estamos como en la alerta, ¿qué te gusta? ¿Amarilla? Antes de la naranja y de la roja, por así decirlo. Entonces, pues los casos han disminuido, o bueno, disminuyeron durante ese tramo de tiempo. Apenas ahorita en 2024 comenzó a salir otra vez. Y pues lo que se está implementando para que la audiencia esté tranquila, pues es este sistema de vigilancia continua. Van a ser un poco más restrictivos, sobre todo los chinos, bueno, no los chinos nada más, sino los asiáticos, pero China va a adoptar políticas un poco más restrictivas de viaje, no comparadas con el COVID, pero sí como para analizar, pues, qué viajeros podrían tener fiebre, ¿no? Y sobre todo que vengan de vuelos donde estuvo expuesto al virus, tal vez, ¿no? Entonces, pues lo que estamos viendo ahorita es diría yo, una respuesta de los gobiernos mucho más preparada. Obviamente ya tuvieron un gran ensayo en 2020. Por ejemplo, desde ahorita ya se emitieron alertas de viaje en prácticamente todos los países, incluyendo México, ya emitió una alerta de viaje para evitar, pues ahora sí que viajes innecesarios, sobre todo a estas zonas donde está el virus concentrado, digamos. O sea, si tú pensabas ir a pasearte al Congo o pensabas ir a pasearte al Serengeti o ya sabes, pues mejor evítalo por ahora. No viajes a esos lados y pues trata de tener tu distancia o de no tener contacto con algún extraño en aeropuertos y demás, ¿no? Pues ahora sí que la situación de la viruela del mono sigue bajo control en muy buena parte del mundo, la mayoría del mundo, pero sí aumentó ya la vigilancia, aumentó la constancia de esta vigilancia, se adoptó ya un enfoque, digamos, proactivo para prevenir futuros brotes, porque sí creen que puede haber futuros brotes, sobre todo en poblaciones pues más vulnerables o en sociedades un poco más desiguales. Por ejemplo, te decía que hubo ya caso confirmado en Pakistán y pues toda esta zona, ¿no? Pakistán, Bangladesh, India, con alta densidad de población, pues un brote sí podría ser significativamente peligroso, ¿verdad? Y más cuando no estás vacunando a la gente al 100%. Entonces, la buena noticia, está controlado. A pesar de que tenemos casos, pues no es como el COVID, pero sí hay que estar al pendiente de las noticias porque podría darse, si todo sale mal, si se da la ley de Murphy, podría darse algo similar a lo que vivimos. Entonces, ¿cómo ves así como la sintaxis, la síntesis de lo que es esta enfermedad del Mpox? Pues mira, de entrada pienso que no sé si sea tranquilizador o no, pero al menos el saber que ya saben cómo actuar un poco, que ya está estudiado el qué provoca esto, el cómo se puede contagiar la gente, pues bueno, ya te da una cierta sensación de tranquilidad. No te digo que estemos seguros, ni mucho menos, como de exentos, ¿no? de esto. Seguramente habrá no sé, una vacuna o alguna medicina ya lista, en este caso, porque pues ya está identificada esta enfermedad, ¿no? Lo que también me parece curioso, y es algo que pues habría que nada más mantenernos atentos. Con estas recomendaciones, y se supone que si ya con eso ya no te enfermas, pues creo que es mucho más controlable que un virus de aire, ¿no? Claro. Pero sí. por otro lado, sí como que digo, me suena raro que también así pasó con el COVID. Me acuerdo mucho que cuando ya tronó la noticia, ahora sí que sabroso, ya habían dicho que algo estaba pasando y todos como, sí, hombre, ¿no? Y como que otra vez, ¿no? Así, está sucediendo de nuevo. Como que primero, así de hace unos meses, ¿no? Esto ya, como bien dices, fue hace un par de años. Pero pues sí empieza a intensificarse. No sé hasta dónde vaya a haber mayores controles también. Si alguien va a viajar, pues le recomendamos no solamente tomar sus precauciones. Ahora sí que, pues para poder llegar a algún lugar y que digan, pues aquí se supone que no hay demasiado brote o lo que sea. Al final ya vemos que se contagia por esta circunstancia de contacto físico. Pero sí,
Pues sí, checar qué onda con su permiso para viajar, ¿no? Si es que van a un país o ya tenían programa de ir a un país donde pudiera ser más afectado por este nuevo virus, pues que les pidan algo en específico, ¿no? O sea, oye, tienes que tener ya la vacuna o llegando aquí se te va a poner. Pues simplemente para estar informados. Diría yo que estamos en el punto de estar informados sin caer en el catastrofismo, sin caer en nada, porque pues bueno, al final pienso que eso no soluciona mucho, pero sí estar atentos para ir siguiendo indicaciones y también para ir cuestionando lo que pasa o también para ir incluso adelantándonos a tomar una mejor posición si es que esto se desarrolla más. Bueno, cada quien sabrá cuál es su circunstancia y hasta dónde también puede tomar control sobre la situación o lo ve como una exageración y pues bueno, igual y no pasa nada, ¿no? O sea, igual y simplemente sí está ahí, algo que ya ha estado, pero pues no sé, siento que es momento de seguir observando, de seguir analizando y no caer como en ningún tipo de, pues sí, de provocación emocional para ponernos en alarma o en alerta innecesaria, pero sí, pues sí al menos mantenernos conscientes, ¿no? De que esto está en desarrollo, que por algo salieron a dar esa nota, que pues finalmente esta Organización Mundial de la Salud es la que también es como la autoridad global, por decirlo así, para dar estas alertas sanitarias, ¿no? Es la única que puede hacerlo, de hecho, porque es la única que concentra información de monitoreo de todos los países. Entonces, pues bueno, yo me quedaría ahí, yo seguiré observando el ciclo noticioso para ver qué más podemos comentarles. Si es que esto se sigue desarrollando, habremos de hacer otro episodio y si no, mencionarles de pasadita entre tema y tema en un siguiente episodio, ¿no? Sí, sí, y justo, fíjate, en esa entrevista que tú mencionaste, bueno, en ese dicho que mencionaste Bill Gates, eso fue en una entrevista que le hicieron muy famosa, se hizo muy viral durante la pandemia, porque pues, fue antes de la pandemia, y él decía que su peor miedo era una enfermedad que tuviera los efectos del ébola. El ébola te mata en 3 días y de una forma bastante eficaz, o sea, casi que la tasa de supervivencia es 0, pero una enfermedad así, pero que se contagiara como una influenza, ¿no? O sea, como el COVID en su momento, que adoptó esa forma de contagio de la influenza. Eso, él está convencido de que podría acabar con la humanidad. Y yo lo que sí quisiera decirle a la audiencia es que los virus mutan. Los virus mutan para poder reproducirse más rápido, para poder ser más efectivos. Pues ahora sí que son como los humanos, ¿no? Para poder llegar a más geografías, digamos, y para ellos la geografía pues, es un ser vivo. Entonces, pues en este momento no parece que el virus tenga así una tasa de contagio significativamente mayor, pero pues tampoco estamos garantizados que no vaya a mutar para tener una forma de contagio más rápida, ¿no? No estoy seguro y no me voy a meter en detalles técnicos porque pues, no soy virólogo ni nada. Pero pues los virus mutan al fin y al cabo. No sé a la ciencia cierta cómo funciona el mecanismo adentro del virus del Mpox, pero de que puede mutar por ser un virus solamente, puede mutar. Entonces, como bien dices, mantenernos vigilantes, sobre todo de las autoridades de la salud. En este caso, en México, pues, chécate los detalles de la Secretaría de Salud, los detalles del IMSS incluso, chécate la OMS. En tu país, pues chécate de repente las noticias de tu Secretaría de Salud o lo equivalente, cualquier recomendación, tómala porque ningún gobierno va a gastar dinero en publicar alertas de viaje, en publicar este tipo de avisos epidemiológicos y demás, si no tienen una buena razón para ello. Los gobiernos son sumamente tacaños porque pues tienen que administrar recursos limitados para necesidades infinitas. Entonces, si lo están haciendo, es por algo. Entonces, sí quédate atento a eso, atenta a eso, por favor. Y pues como bien dice Sisma, si esto comienza a agarrar tracción o inercia, pues ya estaremos analizando más y esperemos que no encerrados, ¿verdad? Esperemos. Sí. Entonces, pues yo creo que con ese último comentario pues ya va a ser momento de cerrar este chisme político, epidemiológico esta vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Chisme político.